¿Qué tal, Paula? Hola Luisma, ¿qué tal? Bien, Bien, ¿no? aquí estoy. Sí, sí, Tot- ya encarando el fin de con ganas. Bueno, que no falte el fin de semana. ¿Dónde estás ahora, Paula? Pues estoy en Madrid, ¿Cuánto tiempo ibas en Madrid? pues ya llevo un año y medio ya. Oye, y ese tono de voz implica que eres una persona muy joven. Sí, 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 tengo 24 años. Bueno, ¿quién los pillara esos 24? Ya te lo digo yo. Cuéntanos, a ver, que siempre a los que nos estéis escuchando, lo primero, gracias por estar ahí abajo a la escucha y siempre intento trasladar lo mismo cuando arrancamos estos podcasts especiales en los que hablamos con profesionales vinculados a la inteligencia artificial o al dato, que como sabéis son como motivo del apoyo de la candidatura de la ciudad de Gijón a la Agencia Nacional de Supervisión de Inteligencia Artificial, que competimos con otras ciudades a nivel nacional y que bueno, pues Gijón es una de ellas y desde Asturias Power pues intentamos poner nuestro granito de arena para sumarnos a ese apoyo a la candidatura, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, la invitada hoy, Paula, que como decía ella, 24 años, quien lo escogiera, está en Madrid, está trabajando en Telefónica, pero antes de llegar ahí, lo que siempre me gusta saber, Paula, es un poco más sobre vosotros, en este caso sobre ti, que además eres la primera mujer que aparece por este especial de inteligencia artificial y mira que lo intento, pero Anda. cuesta muchísimo, ¿eh? Te lo puedo asegurar, yo lo he dicho muchas veces, pero cuesta a veces convenceros de que participéis en acciones como esta que lo único que pretende es dar visibilidad a perfiles, ¿no? Como el tuyo. Pero cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia que está más cercana para ti que para otros muchos de nosotros? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde naciste? Cuéntanos un poco esos primeros años, qué recuerdos tienes de ellos. Pues mira, yo soy de Oviedo y bueno, toda mi infancia he estado un poco entre Oviedo y Camuño, que es mi pueblo que está en el concejo de Salas, ahí en Asturias también. Y al principio, cuando empecé el colegio, estuve en el colegio de Salas, o sea, siempre he ido a colegios públicos. Y luego ya sí que nos fuimos a vivir a Oviedo y hice en la Gesta 1 pues toda la que fue primaria y lo que me quedaba de infantil. Y luego, pues de la Gesta 1, el instituto que te correspondía por cercanía y demás era el Aramo, que bueno, en su momento tenía así un poco de fama de ser duro en Ujú. matemáticas y así, pero bueno, al final me sirvió también para en la carrera después tener una base buena. Y nada, cuando acabé el instituto no tenía muy claro lo que iba a estudiar, la verdad siempre fui así un poco como que no tenía, pues como otras personas que igual tienen una vocación muy clara desde pequeños o que tienen muy claro que les gusta. A mí me gustaban muchas cosas, pero no sabía en qué enfocarme. Entonces, bueno, a raíz de que en bachiller tuve una asignatura que se llamaba tecnología industrial, que ahí era un poco donde ya empezabas a cacharrear un poco, a ver un poco más de temas electrónicos, de temas de electricidad y demás, pues dije, bueno, pues igual una ingeniería encaja con lo que estoy buscando. Y entonces empecé ingeniería electrónica industrial y automática en la EPI de Gijón. Ujú. Y, y bueno, también lo hice en formato bilingüe porque me parecía, o sea, yo ya sabía que una ingeniería me iba a robar bastante tiempo y no quería dejar los idiomas de lado porque siempre me ha gustado mucho y entonces, pues bueno, ya que tenía que estudiar, pues prefería estudiarlo en inglés y aprovechar un poco pues esa parte de la formación y sacar como ventaja de todo ello. Antes de llegar ahí, que vas muy rápido, en esas fases que son a veces tan críticas, cuando acabas el bachiller y no tienes claro, como tú decías ahora, pues que hacia dónde ibas a tirar y esas motivaciones
que muchas veces vienen de esa asignatura que, como bien dices, pues que te llamó la atención o de un profesor que te dirige hacia un sitio determinado, si es que no lo tienes claro, ¿no? Sí. Pero en ese momento, ¿qué, y te lo pregunto siempre para buscar cosas que una persona joven como tú se ha encontrado en el camino recientemente y cosas que lógicamente también se pueden mejorar, o en este caso desde la posición que tenemos desde Asturias Power, pues podríamos ayudar a ello. ¿Qué te gustaría haberte encontrado en ese cambio y en esa toma de decisión que tienes que adoptar, porque tienes que escoger una carrera o, bueno, o otra rama como puede ser el FP, si así se decide? Mm. ¿Qué echaste de menos en ese momento? Pues la verdad que eché de menos por parte del instituto y demás que te den un poco más de orientación, en plan salidas laborales de las carreras, o sea, al final pues las profesiones que tienes en la mente en ese momento pues son las típicas, o sea, sabes lo que hace un médico, sabes lo que hace un profesor, pero realmente en carreras más tecnológicas no tienes claro igual cuál es el trabajo de un ingeniero o porque puede ser muy amplio, hay muchas especialidades y a mí me faltaba ese detalle y también asignaturas, pues como fue el caso de tecnología industrial, que son un poco más concretas y te dan un poco más de, pues esa idea de lo que puede ser, pues en este caso, si esto es una ingeniería, están un poco más enfocadas pues a esa formación más posterior, más superior. Y dentro de, cuando entras en la facultad, estudiaste en la EPI. Sí, Em, sí, sí. cuando entraste en la universidad, ¿qué te sorprendió? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de ese momento de cambio del bachiller, de que ya tomas una decisión? No sé si conocías a alguien que compartía contigo esa decisión o no. ¿Cómo lo viviste? Pues yo la verdad que no, o sea, mi carrera era yo sola, no, ninguno de los de mis amigos de instituto se habían apuntado en la misma, o sea, que no conocía a nadie. Y a ver, no me sorprendió porque ya iba un poco como que me habían dicho que al final que en la universidad te tienes que buscar tú la vida y buscar la manera de sacarlo y al final pues es lo que me encontré, o sea, al final. Para preparar las asignaturas, para preparar los exámenes, todo tenía que ser de manera muy autónoma, preguntar a compañeros, incluso recurrir a academias, porque pues muchos profesores sí que están ahí porque de verdad les gusta enseñar, pero al final yo creo que se queda un poco corto en tema de las clases, son un poco, no sé, como muy teóricas y las prácticas que teníamos pues quizás no están lo actualizadas que deberían estar en temas de tecnología. O sea, está muy bien que usemos MATLAB, por ponerte un ejemplo, pero realmente en el mundo laboral, pues, o en el de la investigación quizás sí, pero en el mundo laboral yo no me he encontrado nunca nada de momento que tenga que ver con MATLAB. Utilizáis más, entiendo, Python o R, ¿no? Claro, Tecnologías son lenguajes de programación que están orientadas más al mundo del dato, ¿no? sí, sí, Y sí. ahí echaste de menos entonces esa parte más práctica o más orientada realmente al mercado, que quizás ahí la universidad a veces se ve también un poco constreñida por los planes de estudios y no tener la Sí, capacidad a veces de adoptarlos a la actualidad, ¿no? A la actualidad real del mercado, que es lo que necesita un chico, una chica cuando sale de la facultad y se enfrenta por primera vez al ámbito laboral y se da cuenta que si estás orientada a la parte de data science o de data analítica, pues que necesitas tener esos conocimientos que lógicamente se pueden ir adquiriendo a medida que trabajas también, pero a veces te piden ya tener una cierta práctica en ellos, ¿no? claro, al menos pues es unas nociones básicas. O sea, yo la mayoría de las cosas después, la manera que tuve de enfocar mi carrera, la formación que fui haciendo y demás fue toda pues porque yo la busqué o fue de manera complementaria a la carrera. O sea, realmente ahí como que tampoco, o sea, luego sí, sí que es verdad que si tú hablas directamente con los profesores, te orientan más, pero como que por regla general no está enfocado de esta forma. Uh -huh. Entonces se echa bastante en falta.
Vale, y antes de pegar el salto a esa parte profesional que nos vas a contar después, pero siempre pregunto también a todos los invitados que pasan por aquí, sean jóvenes o más mayores, no vamos a Sí. decir más viejos, más mayores. Eh, Sí. ¿Cómo ves Asturias en la distancia? Ahora que estás trabajando en Madrid, que empezaste a trabajar aquí en distintas compañías, en prácticas primero, después me imagino que en un contrato laboral, pero ahora que estás fuera, que estás trabajando en la capital, ¿cómo ves Asturias y qué crees que una región como Asturias necesita para atrapar a jóvenes como tú? Pues bueno, yo personalmente, o sea, Asturias, pues yo Asturias, pues la verdad que a mí me gusta mucho estar allí y me parece que tiene una oferta turística muy atractiva, tenemos playa, tenemos montaña, tenemos gastronomía, pero creo que fallamos en lo más importante, que al final es que para mi gusto no tenemos una oferta laboral muy atractiva, sobre todo para los jóvenes que acabamos pues la carrera y demás. Las ofertas que hay quizás a mí me da la sensación que ponen, o sea, se pone poco valor en el talento joven porque las condiciones que te ofrecen al final no demuestran que realmente eres valioso para la empresa y que un talento joven puede aportar pues muchas otras cosas. Aunque no tengas experiencia, pues lo importante al final es ser una persona proactiva, tener ganas y todos empezamos de la misma forma. Entonces, yo creo que también la sensación que nos da a muchos de los que nos vamos a Asturias, aparte de esa falta de atractivo de la oferta laboral, es que también da la sensación de que si te quedas quizás tienes más posibilidades como de quedarte estancado, Ujú. como que tampoco quizás hay tantas oportunidades de desarrollo profesional y crecer profesionalmente una vez que estás allí. Quizás si vuelves en algún momento, eh, pues ya vuelves de otra manera, pero en las etapas más iniciales es complicado. Fíjate que yo ahí, estando de acuerdo con lo que dices, yo creo que lógicamente se debería de fomentar que la gente salga fuera de su entorno, porque eso siempre te va a enriquecer personalmente y profesionalmente, ¿no? Lógicamente, bueno, pues si encuentras un espacio en el que estés a gusto donde vives, bueno, pues lógicamente es lo ideal, o puede ser lo ideal, no digo que sea lo mejor, pero sí es verdad que yo creo que debería ser obligado que los jóvenes de cualquier sitio, de cualquier región, tuvieran la oportunidad de moverse, y si es fuera al extranjero mucho mejor que en un territorio nacional, porque yo creo que el intercambio de culturas es lo más enriquecedor que puedes tener y lógicamente eso conlleva que compartas espacio con otros profesionales de otros países y eso siempre es enriquecedor, ¿no? Y dicho esto, que estoy completamente de acuerdo, quizás también porque la trayectoria industrial que nos define digamos, a la geografía asturiana, yo creo que sí es verdad que está cambiando poco a poco. Lógicamente tenemos una herencia complicada, pero que están apareciendo otras compañías que están intentando pues buscar ese sitio en un mercado que lógicamente cada vez es más global, ¿no? Y te digo esto porque mira, antes de hablar, de conectarnos ahí apurados como nos conectamos antes Sí. cuando te llamé por teléfono, estoy haciendo entrevistas de trabajo. Yo no me dedico al recruitment, no me dedico a los recursos humanos, pero cuando estás en una empresa pequeña que está intentando crecer y que está buscando alcanzar, que yo ahí voy, que creo que es lo importante, proyectos de ámbito global que te permitan incrementar lógicamente tu facturación. Cuando eres una empresa tienes que intentar ser sostenible y esa sostenibilidad viene por los proyectos que consigues alcanzar y por los clientes que confían en ti para desarrollar esos proyectos. No es lo mismo desarrollar los proyectos en Asturias que desarrollar los proyectos en Madrid, en Barcelona, Valencia, Bilbao, donde se nos ocurra en el territorio nacional, que desarrollarlos en Londres, en Canadá, en Alemania o en Francia, por decir también unos países.
dicho esto, que cuando tú ahora intentas contratar a una persona, es decir, si yo te intentara contratar a ti para un puesto en Bedrock o en Remotive, desde donde os estoy hablando ahora, que es La Pipa, que es un espacio que alberga distintas compañías de ámbito tecnológico, cuando tú interlocutas con una persona que es asturiana, que está trabajando fuera y que está cobrando X, ¿no? Si tú Sí. quieres ser competitiva con esa oferta, tú no le puedes argumentar, o desde mi punto de vista no le puedes argumentar que porque viene a Asturias y que la calidad de vida es más, digamos, económica, pues entonces que le vas a pagar menos, ¿no? O sea, el discurso ese, yo creo que debemos intentar hacerlo cambiar. ¿Y cómo se cambia? ¿O cómo creemos nosotros que se debe cambiar? Es decir, pues buscando que los clientes para los que trabajes soporten, lógicamente, esos sueldos que tienes que pagar y por los que tienes que competir en el mercado. Si no haces eso hoy en día, no eres viable. Puede ser viable de una determinada manera, pero si quieres construir un equipo solvente, fuerte, dinámico, joven, que te permita ir hacia esos proyectos internacionales, lógicamente tienes que competir, porque, como bien sabes, yo ahora estoy hablando contigo, que estás en Madrid, trabajando en una telco internacional, y si yo te quiero captar, voy a tener que competir con X compañías que están pujando por un perfil joven, no solamente en Madrid, ni en Barcelona, ni en Valencia, ni en Bilbao, como hemos dicho, ni en Asturias, sino que están compitiendo con una empresa del extranjero que puede querer contratar también a Paula Valles para incorporar a su equipo, ¿no? Dicho esto así, speech rápido, defendiendo lo que dices, pero que esa cultura interna nosotros la tenemos que cambiar también, Paula. No sé si estás de acuerdo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho sí que es verdad que está habiendo como un poco un repunte con esa aparición de empresas o startups en Asturias que tienen un concepto ya más actual, que sí que parece que están dando valor al talento joven y demás. Y yo creo que, pues sí, al final es importante que también las empresas tengan un mercado amplio, porque si no, pues los salarios que hay en el resto de, pues en Madrid, en Barcelona, incluso en País Vasco, son difíciles de competir con ellos. Que no todo es el salario, obviamente, pero también la carrera profesional que tienes en algunos sitios, que son empresas más grandes, pues no es el mismo recorrido que podrías tener pues, en una empresa más pequeña o incluso una empresa como puede ser algunas de las que hay en Asturias, que son como Más por mor- llamar de alguna forma, dinosaurios. En Ya. plan, están como, como que parece que no se han enterado todavía de que las cosas están cambiando. Bueno, esa definición es buena, la de dinosaurios está bien aplicada, está bien aplicada. Venga, pues cuéntanos cómo te incorporas al mercado laboral al terminar la carrera y que además, bueno, no terminaste la carrera únicamente, sino que después también te formaste, hiciste un máster en temas de industria 4.0. No sé si lo hiciste a la vez que empezaste a trabajar o lo hiciste antes. Sí, lo hice a la par que trabajaba. Bueno, primero, cuando comencé mi carrera laboral fue con unas prácticas curriculares que hice con la universidad, que fue la beca EDP, que, pues bien, como primera experiencia en el mundo laboral, pues es un contacto pues que empiezas, aprendes a estar en un sitio, a ver cómo es realmente el mundo laboral, pero en esa experiencia pues sí que tenía todavía, no me sentía como realmente una empleada, sino que todavía me veía como una estudiante al final que estaba aprendiendo, como si fuese una asignatura más de mi carrera. Y después, ya cuando estaba terminando, compaginándolo con el TFG, estuve en otra empresa asturiana que se llama Ingenium. Pues estuve en el departamento de calidad y bueno, era un trabajo bastante técnico y relacionado pues, con la electrónica. Y, y estuve allí pues hasta que acabé la carrera. Y cuando la acabé, como durante el TFG descubrí un poco hacia dónde quería enfocar mi carrera laboral, que pues, el TFG que hice está relacionado con la inteligencia artificial y dije, jolín, pues esto me interesa mucho y quiero seguir formándome en ello y enfocar hacia este lado pues mi carrera profesional. Entonces empecé a echar currículums y bueno, hice varios procesos de selección y empecé, pues al final me decanté por Deloitte.
empecé ahí. Fue cuando me vine a Madrid. ¿Y cómo son esos intentos de aplicar? ¿Cómo viviste también esa? Porque es otra cosa que a mí intento cuidar cuando alguien te manda un currículum, cuando alguien contacta contigo, por lo menos darle una respuesta. Lógicamente, a ver, no es lo mismo una gran corporación que recibe muchos currículums, lógicamente, y puede tener un equipo de recursos humanos más o menos dedicado a dar respuesta a los mismos, que una empresa más pequeña, que bueno, el trato se entiende que es más cercano, ¿no? O puede resultar más cercano. Pero ¿cómo viviste tú también ese intercambio de currículums? No sé si fue a través de una plataforma conocida o fue directamente aplicando a plataforma directa de esas compañías. Pues eché a varias empresas de Asturias y esas sí que fue que contacté, pues busqué en las páginas el email de contacto y mandé por ahí mi currículum. Y de esas, precisamente, se supone que eran más pequeñas, no recibí ni respuesta de hemos recibido tu currículum o no. Y las otras de las que eché, porque la verdad que yo tenía bastante claro que me quería ir fuera, que quería pues cambiar un poco de ambiente y conocer o sea, pasar otra experiencia. Metí mi currículum en las propias intranets que tienen las empresas. Por ejemplo, en Deloitte tienes su propia intranet que tú subes ahí tu currículum, tienes que rellenar pues, varios apartados y yo la verdad que pensaba, bueno, esto no lo va a ver nadie porque me parecía como un proceso un poco, eso, que no es tan cercano, pero de esas, o sea, de todas las que eché de esa manera, por todas a través de la intranet, pues mejor o peor, siempre recibí respuesta. O sea que la verdad que yo fui bastante activa, o sea, eché a todo lo que me podía interesar y tampoco, o sea, no pensé, jolín, en esta empresa tan grande pues no me van a coger ni no voy a tener ninguna oportunidad. O sea, tampoco, porque hay gente que tiene ese pensamiento, no voy a echar a tal empresa que es muy grande o es, por ejemplo, un Microsoft o un Google o tal, porque no me van a coger. Pero si no pruebas tampoco Claro, lo sabes. claro, totalmente de acuerdo. Es decir, al final, y más cuando eres una persona joven, si eres joven y quieres Claro. comerte el mundo y quieres ir hacia lo mejor posible para tu futuro, ¿por qué no aplicar a esas compañías que acabas de mencionar u a otras, ¿no? En ese sentido. Oye, ¿y cómo fue tu experiencia después de pasar por la parte local en EDP de prácticas Ingenium trabajando en Deloitte? ¿Cómo te introduces en ese ámbito más analítico, más vinculado al mundo del dato? Pues cuando empecé en Deloitte, la verdad que, o sea, como es una consultora, tampoco, yo no conocía a nadie que hubiese trabajado en una consultora antes y no sabía muy bien lo que me iba a esperar. Y al principio entré en un equipo que era más de programación y tal, y tuve que programar estuve en un mes en un proyecto en Java, que no tenía ni idea de Java. Así que imagínate lo bien que lo pasé, pero bueno, al final pues eh, cuando estás empezando tampoco esperan que seas un crack en Java, tienes compañeros, en Deloitte además se focaliza mucho en la formación, tienes cursos y demás y oye, pues al final pues mira, me acabé el proyecto, aprendí Java y hasta me acabó gustando, no como para dedicarme a ello, pero bueno, pues todo va sumando. Y después sí que ya me moví a un equipo que se dedicaba solo al tema de datos y análisis de datos, que era realmente lo que me gustaba. Y allí, pues bueno, sí que hacíamos también trabajo bastante técnico, pero ya como que al tratar con datos, a mí lo que me gustaba es que fuese un poco el conjunto pues, del mundo negocio, mundo tecnológico. Al final, como los datos son el activo pues, principal de las empresas, tener esa visibilidad de cómo lo puede interpretar el negocio, de qué quiere el cliente y demás, a mí me gustaba. Y aunque tuviéramos esa parte técnica de hacer una ETL, de consultar bases de datos, de alimentar cuadros de mando
y demás, yo, vamos, a mí me gustó muchísimo y de hecho por eso estoy en esta línea. A raíz de eso me matriculé en el máster de Industria 4.0 para ahondar un poco más en los temas que ya conocía y también tener como una visión de todos los demás habilitadores de la industria 4.0 que existen y no solo pues saber de análisis de datos o de inteligencia artificial y olvidarme pues de otros muchos que son también importantes. Y esa formación del máster que hiciste estoy viendo ahora en LinkedIn, en UNIR, que es la Universidad de Logroño, ¿fue presencial, fue online, fue mixto? ¿Qué formato fue? Es en formato online, porque como trabajaba lo tenía que compaginar con el trabajo y así pues bueno, tenías clases asíncronas y te conectabas un poco pues cuando podías y lo ibas organizando tú un poco customizado a tu tiempo, al tiempo que tuvieses. ¿Y cómo te llega la oportunidad porque a veces nuestros padres, digamos los míos, el mío falleció hace años ya, pero los que teníamos los padres de antes nos decían eso de que no te muevas de este trabajo, no quédate ahí que este trabajo es para toda la vida, ¿no? Lógicamente son los jóvenes de ahora, yo creo que eso ya lo tenéis más que asumido, que os gusta también probar otras cosas y yo creo que en el mundo moderno en el que vivimos seguramente nos toque todavía girar unas cuantas veces porque cambia tanto todo tan rápido que incluso los propios puestos de trabajo, lógicamente, ahora que tienes 24, cuando tengas 48 como tengo yo, pues si echas la vista atrás te darás cuenta de que hay cosas que existían en tu momento que no van a existir o habrán evolucionado cuando llegues a esa edad, ¿no? Entonces, ¿cómo viviste o cómo tomaste la decisión de irte a otra empresa como es Telefónica? No me digas ahora que por el dinero como los futbolistas, ¿eh? No, yo la verdad que, o sea, yo siempre, Telefónica es como la empresa que yo siempre tenía ahí como la espinita de algún día quiero trabajar ahí. Entonces, cuando me llegó la oportunidad, tampoco tuve mucha duda, la verdad, porque además el puesto que tengo ahora es mucho más transversal, tengo un componente de negocio bastante funcional que complementa esa parte tecnológica que sí que me interesa, pero que también me apetecía ver y desarrollar mi parte profesional más en el negocio. Entonces, yo la verdad que no tuve muchas dudas y eso que en Deloitte estaba súper contenta, pero la verdad que me lo pusieron muy fácil. Y lo que comentabas de la familia y demás, que mi madre y mi padre siempre tuvieron el mismo trabajo, no se cambiaron, pero al final pues hoy en día ya no hay tanto ese sentimiento de fidelidad a la empresa como había antes de casi que te estoy haciendo un favor porque trabajes aquí, sino que ahora pues hay mucha oferta, hay mucha competencia y yo creo que también los jóvenes como que tenemos un poco el autoestima alto en ese sentido de que sabemos también que estamos muy preparados y que valemos. Eso me gusta, eso que acabas de decir me gusta mucho. Efectivamente, valís, ¿cómo no vais a abrir si sois los que nos tenéis que sacar las castañas del fuego para que cobremos las pensiones? ¿No? A ver a nosotros. Bueno, hombre, sabe Dios lo que pasará de aquí a esa época, madre mía de vida. Mira, yo siempre digo que si me fastidia morirme, ¿no? Una de las cosas cuando ya te darás cuenta que cuando vas cumpliendo más años, ¿vale? Vas pensando más en ese ámbito, ese concepto de muerte, ¿no? De dejar donde estás, desaparecer y no saber qué va a pasar con tu cuerpo, ¿no? Sí. Pero lógicamente con el paso de los años eso lo vas asumiendo con una mayor fuerza, ¿no? Pero bueno, siempre pienso decir, qué pena que me voy a perder muchas cosas que me gustaría vivir, ¿no? Porque cuando eres inquieto en el ámbito tecnológico, cuando estás pendiente de todo lo que sale nuevo para, como ser el early adopter, ¿no? Estás ahí pendiente de oye, pues ahora está de moda la inteligencia artificial generativa, ¿no? Esto de los prompts y cómo se generan imágenes a través de digamos, esta conjunción de
imágenes que te generan otra imagen y eso, lógicamente, hay un algoritmo por detrás, hay una programación, algo por detrás que lo consigue generar, ¿no? Pues claro, imagínate cómo va a evolucionar eso y digo yo, ostras, es que yo dentro de unos años me voy a perder todo lo que viene. Pues entonces tú podrás vivir cosas que yo no voy a vivir, desgraciadamente, porque tenemos una cierta edad de distancia, ¿no? Sí. Oye, y en Telefónica ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que, digamos, Paula se levanta por la mañana y cuando entra a trabajar, ¿qué tiene que hacer? Pues mira, en mi equipo, eso como te dije, tenemos un rol bastante transversal y lo que hacemos es como pintar la foto general pues de lo que va a ser un proyecto pues que viene, que nos pide un cliente y demás. Hacemos como un poco también esa función de consultoría. Entonces, en esa foto que te pintamos viene ya la solución tecnológica que quiera el cliente. Mi equipo está muy enfocado al tema de datos, analítica, Big Data y demás, pero también nos centramos pues, en la parte de la metodología que vamos a usar para conseguir llevar a cabo, o sea, que la solución tecnológica funcione, el equipo, planificación, o sea, como que es un poco una visión general de todos los aspectos que involucran desde que te llega la petición del cliente de quiero hacer no sé qué y tú haces esa función de asesoramiento de creo que esto que estás pidiendo no se va a ajustar perfectamente a las necesidades reales que tienes o creo que lo debes de pasear un poco más porque te vas a meter en un Mm. berenjenal muy grande de primeras. Paula, una cosa solamente, una Sí. pregunta sobre esto que estás diciendo. ¿Tu cliente es interno o es externo? Son externos Vale. y bueno, algunas cosas también las hacemos dentro de Telefónica, pero son clientes externos tanto del sector privado como de público. Ujú. Y, y nada, y eso. Y luego, pues nosotros hacemos todo ese seguimiento de seleccionar cuál es la solución tecnológica más apropiada, de qué infraestructura vamos a necesitar o qué herramientas vamos a utilizar. O sea, aterrizar todo eso y aparte, pues el equipo que vamos a poner para que eso se lleve a cabo. Y todo eso, pues se lo trasladamos luego al cliente aportando ese expertise o conocimiento del ámbito, pues en este caso de los datos. Ujú. ¿Y cómo, en qué equipo estás ahora mismo? ¿Cómo es el equipo en el que trabajas? ¿Cuántas personas sois? Si lo puedes contar, ¿eh? Sí, ¿Y qué sí, roles, sí. y qué roles tenéis también? Porque otra cosa que es, bueno, pues lógicamente esto en el mundo del dato evoluciona, ¿no? Los roles, los data science, los data analyst, los data collector, los data Sí, architect, o sea, todos estos términos, o los machine learning engineering, los, sí, todos sí. estos términos que pululan alrededor de profesiones o de sectores como el que estás tú ahora trabajando, cuéntanos un poco cómo es la estructura en la que tú trabajas ahora mismo. Vale, pues mira, en mi equipo somos 14, pero bueno, está el director y luego pues lo que sería un gerente. Y los demás, o sea, los otros 12, como que sí, respondemos al gerente todos, pero estamos como divididos como por sectores o tipos de proyecto que pueden llegar. Por ejemplo, yo estoy con un compañero que entre los dos nos encargamos sobre todo de proyectos relacionados con la plataforma deportiva y con el sector retail y también pues algunos relacionados con el sector público, pero siempre también enfocados pues, a temas de inteligencia artificial, de modelos de analítica avanzada y de ciencia de datos. Y luego hay otros compañeros pues, que están más centrados en el sector industrial o de utilities, otros más en el sector financiero y banca, pero siempre aplicando pues lo mismo, los datos, la ciencia de datos y ese tipo de soluciones. ¿Y estáis en módulo todavía de teletrabajo o estáis ya incorporados en espacio físico o os dan la posibilidad de tener flexibilidad? Tenemos flexibilidad, sí. O sea, tenemos que ir un día todos a la oficina, que es el que tenemos marcado por equipo, por hacer, pues también por vernos las caras y acordarnos los unos de los otros. Y luego otro día es opcional que tú puedes elegir cuándo quieres ir. Pero bueno, la verdad que son bastante flexibles en ese sentido. No es
obligatorio sí o sí que tengas que ir 2 días a la semana a la oficina, porque la verdad que en Telefónica una cosa que está súper bien es el tema de la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Vamos, en ese sentido, eh, yo me he quedado sorprendida, vaya, o sea, muy bien. Oye, ¿y el futuro inmediato? Voy a preguntarte en futuro inmediato y después te pregunto sobre el futuro a largo. ¿Qué te gustaría aprender ahora que estás en Telefónica? Que lógicamente cuando estás en una corporación de ese tipo y te da una visión también pues amplia de los distintos de las distintas áreas, de los distintos sectores, vas conociendo a otros compañeros, compañeras. ¿Qué te gustaría, en qué te gustaría profundizar del trabajo en el que estás haciendo ahora, o otra cosa que te llame la atención y por la que, bueno, pues estarías dispuesta a esforzarte otra vez a reaprender nuevas cosas que te permitan crecer profesionalmente? Pues mira, a nivel tecnológico, un tema que pues ahora está como muy a la orden del día y yo no estoy tan puesta, ahora me estoy poniendo más, pero no me había formado antes, es el tema del gobierno del dato, que ahora también está, vamos, todas las empresas están montando pues oficina del dato, cómo organizar todos los datos que tienen, quién puede acceder, quién no, y ese me parece un tema pues muy interesante y también pues que está a la orden del día y necesito, pues me gustaría formarme más en ello. Y a nivel más funcional, pues también me gustaría, que no tiene mucho que ver, pero también formarme en temas más de economía y demás. Noto, o sea, al final cuando estás pintando la foto general de un proyecto, necesitas también tener nociones de economía, o sea, nosotros también hacemos el business case y todo eso, y con una formación pues tan técnica, eso a veces como que digo, jolín, igual me siento un poco más insegura en esta parte, entonces me gustaría trabajar más en ello y formarme más. ¿Y en el futuro más lejano? Pues en el futuro más lejano, vete tú a saber. Antes contestaste como los futbolistas, ¿eh? Eso que dicen, Sí. no, este es el club en el que siempre quise jugar. O sea, tú hablo de Telefónica, también estaba ahí un poco de esa manera. Pero bueno, dicho esto en plan de coña, puestos a soñar, ¿no? Puestos a pensar en algo que te gustaría hacer. Hombre, no sé, a mí me gustaría también a largo plazo, por ejemplo, eh, también tocar tema pues más de conectividad o de todo el tema del 5G, como que verlo más también tangible y que todos veamos todo lo que se puede hacer con ello. Eso sí que me gustaría y me parece interesante. Bueno, estás en una compañía que también, lógicamente, por la tipología y el sector en el que está, pues ahí tiene mucho que decir y yo creo que ya lo están diciendo, pero que conozco algún Sí. proyecto en el que están involucrados, sobre todo en el sector industrial de automatización de fábricas, que, que va a cambiar el modelo productivo al transformar, digamos, una fábrica tradicional en una fábrica totalmente automatizada. Y ahí el 5G y la conectividad, lógicamente, pues tienen mucho que decir. Como otros muchos sectores, como puede ser la movilidad en una ciudad o el acceso a ciertos datos de manera abierta, que se puedan compartir y que vayan también en beneficio de un ecosistema como son las ciudades y para hacerlas más, entre comillas, más eficientes, ¿no? No sé si lo conseguiremos alguna vez eso. No sé. Por lo burros que somos Sí. y que siempre estamos tropezando en la misma piedra, ¿no? Oye, Paula, pues mira, siempre que hablo con personas jóvenes, siempre es como que me dais, como soy el que estoy hablando en este caso contigo, a mí me dais un chute de energía positiva, ¿no? Porque siempre se dice eso de que los jóvenes a veces, pues que están pensando en otras cosas, que no están preparados, que no tienen actitud, que tal. Y yo siempre digo lo contrario. Yo soy de la opinión de que los jóvenes, lógicamente, a ver, como toda la vida y de todo, no se puede nunca generalizar, pero el hecho de que estés hoy aquí con nosotros compartiendo esta conversación tan amena, por lo menos para mí, lo primero quiero darte las gracias por ello.
y animarte lógicamente a que sigas soñando, creciendo e intentando pues buscar ese mejor futuro para ti y para quien te acompañe en ese camino cuando vayas creciendo, familia, o si tienes la posibilidad o decides tener hijos o hijas, pues que les inculques también esa manera de ser y de actuar, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Sí, yo al final creo que la actitud que tengas, la proactividad que muestres, la iniciativa, o sea, eso yo creo que es lo que marca realmente la diferencia entre los profesionales y demás, más que lo brillante que seas, porque al final todo lo que uno va consiguiendo hay que trabajarlo por lo general y tienes que tener pues esas ganas y dedicarte a lo que te gusta. Para despedirnos, Sí. Dicho esto, que muy agradable la conversación, como te decía antes, y siempre me despido de la misma manera. Nos vemos en el camino. Sí, nos vemos en Asturias, seguro. Así que... Bien, Paula, pues nada, para despedirnos.